para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Hoy quiero hablarles acerca de la mejor semilla para sembrar. La mejor semilla para sembrar. Gracias, Dios. La mejor semilla para sembrar. Ese es el tema del día de hoy. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Le pido que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 55, y vamos a ver los versos 10 y 11. Para mí es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Isaías 55, mi pasaje favorito. Y el versículo 10 y el versículo 11 nos dicen una verdad maravillosa que quiero dejar plasmado en sus corazones el día de hoy. Dice la palabra: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Gracias, Señor. Me gusta este pasaje, me gusta esta palabra de Isaías porque nos enseña una verdad muy sencilla, pero a la vez es una verdad que cuando cala en nuestros corazones produce un fruto muy importante. Y es que tenemos la necesidad de entender cómo es el regadío, cómo es el que Dios pone una semilla, cómo Dios prepara el terreno, cómo Dios prepara el ambiente, cómo Dios va haciendo todas las cosas para que esa semilla finalmente pueda traer un fruto. Y aquí la palabra de Dios me dice que como la lluvia y la nieve descienden del cielo, así es la palabra del Señor, desciende del cielo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios viene de lo alto? Dios trae una palabra del cielo hoy para nosotros. Dice que esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra hace aquello para la que Dios la ha enviado. Dios tiene un propósito para ti. No en vano tú estás aquí. No en vano viniste a la casa del Señor. No en vano nos estás sintonizando ahí en tu casa, en la comodidad de tu casa. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios hará grandes cosas a través de su palabra. Dice la Biblia que esta palabra entonces produce 5 cosas. Note que aquí la Biblia dice que esta palabra no vuelve sin antes regar. Luego dice hacerla fecundar. En tercer lugar, germinar. En cuarto lugar, dar semilla al que siembra. Y en quinto lugar, darle pan al que come. Así que la palabra de Dios es gracia de Dios que está a disposición de todos los que tenemos la oportunidad, la dicha, el privilegio de tener acceso a ella, acceso a la palabra de Dios. Recientemente estaba mirando ahí un documental de un grupo de chinos que recibieron la Biblia, les regalaron la Biblia a un grupo de chinos y celebraron con gran alegría el poder tener en sus manos ese libro sagrado, la palabra de Dios. Qué lindo que Dios está permitiendo que se tumben las barreras, que se caigan los lugares fortificados donde la palabra de Dios no había podido penetrar, no había podido llegar.
pero que Dios de alguna manera siempre lo ha estado haciendo, aún de manera clandestina. Dios ha estado llevando a gente con maletas enteras de Biblia y de una manera muy particular Dios ha puesto gracia en algunos colportores. Perdonen, esa palabra no es de todos los días, es una palabra dominguera, pero los colportores son los que llevan la palabra, son los que llevan la Biblia, los que comparten las Sagradas Escrituras. Y Dios ha permitido que hombres y mujeres valientes se atrevan a llegar a lugares donde está totalmente prohibido llevar la palabra de Dios, pero ellos van en el nombre del Señor. Y cuando le preguntan a usted, ¿libros? ¿Qué usted lleva ahí? ¿Libros? Y no están diciendo mentira. ¿Cuántos saben que la palabra es el libro de los libros? Y han llegado con maletas enteras, llenas, y en las aduanas por incautárselo, pero no, esos son libros para que la gente tenga acceso a leer. Bueno, pues si son libros, pasen los libros. Y están dejando pasar la palabra de Dios. Y Dios está glorificando su nombre con esa estrategia, ¿verdad? Haciendo que la palabra llegue. Pero ahí cuando miraba eso de los chinos recibiendo la palabra me llenó de muchísimo regocijo. Ustedes saben que los chinos son una de las poblaciones más grandes que hay en el mundo. Los chinos se reproducen increíblemente, se han reproducido, que han llenado el mundo. Eso se cogieron de verdad lo que Dios le dijo a Adán cuando le dijo fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Eso comenzaron a llenar la tierra literalmente, al punto de que hay una cantidad innumerable. Yo creo que ni se pueden contar tantos chinos que existen, pero gracias a Dios que la palabra de Dios está llegando. Entonces la palabra de Dios va a permitir que en primer lugar traerá un regadío. ¿Cuántos saben que la misma palabra de Dios es comparada con el agua? Jesús dijo en un momento determinado, ustedes, le dijo a sus discípulos, están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces nota que dejó de notar, puso una similitud entre la palabra de Dios y el agua que limpia, que transforma, que cambia y que produce limpieza. Entonces la palabra de Dios, cuando es expuesta, riega la tierra, y luego que la riega, la está haciendo propicia para que ocurran otras cosas, para hacerla fecundar, y luego para hacerla germinar, y luego para permitir que esa semilla, cuando caiga en esa tierra, produzca fruto y dé pan, alimento, sustento para la humanidad. Así que la palabra de Dios es maravillosa, porque la palabra de Dios la podemos comparar con tantas cosas, pero el que come de su palabra no volverá a tener hambre. El que come y bebe de mi palabra no volverá a tener sed, dijo Jesús. Así que es importante que nosotros comencemos a tomar esta semilla importante de Dios, que es la palabra, para regarla y para sembrarla en el nombre del Señor. Ahora, la semana pasada vimos que las semillas tienen un potencial biótico. Y el potencial biótico es la capacidad de reproducción que tienen las semillas. Y es importante que entendamos esto. Usted puede tener en su mano la semilla mejor del mundo. Usted puede agarrar una semilla, digamos, ¿de qué? De habichuela. La mejor habichuela del mundo. Pero mientras está en su mano no sirve para nada. Hasta que usted no la coloque en el lugar indicado, esa semilla no va a servir. Así que cuando nosotros decimos que tenemos la palabra de Dios como la mejor semilla, no hacemos nada con ella mientras nosotros somos los únicos que la poseemos. Necesitamos sembrarla, porque hasta que no la sembramos, nosotros no vamos a ver el resultado real y efectivo de esa semilla. Así que es importante que usted y yo sembremos la palabra del Señor. Y es necesario que usted y yo la coloquemos en el terreno adecuado para que dé su fruto a su tiempo. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola del sembrador? La Biblia dice que el Señor salió a sembrar, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, y dice que sembró la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves de los cielos y se comieron esa semilla. Parte de la semilla cayó entre pedregales
Y cuando vino el calor y vinieron las pruebas por causa de la persecución de la palabra, y esa semilla no pudo echar raíces, se quedó muy superficial, entonces se secó y murió. Y la parte de la semilla cayó entre espinos, y dice que los espinos la ahogaron. Y finalmente parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo frutos, cual a 30, cual a 60 y cual a 100. Y el Señor Jesús explicó la parábola y dijo que los que están junto al camino son aquellos que oyen la palabra y no la entienden. Y las aves de los cielos, que representan a los demonios, vienen y le arrebatan la palabra y se la quitan. Entonces no les aprovecha para nada. Y los que cayeron entre pedregales son aquellos que oyen la palabra, la entienden, al momento le produce gozo el oír la palabra, qué bueno, pero cuando no encuentra profundidad, se encuentra con la piedra de la incredulidad de su corazón, entonces esa dureza impide que eche raíces. Y fácilmente cuando viene la prueba por causa de la palabra, porque ¿cuántos saben que por causa de la palabra no vienen pruebas? Sí, por causa de la palabra hay persecución. Por causa de la palabra se levantan gente aún de nuestra propia familia que nos comienza a llamar traidores. Ustedes son unos traidores porque han traicionado la religión de nuestros padres. Y yo me río tanto, ¿verdad? Porque hermanos, dicen la religión de nuestros padres, pero ni ellos ni lavan ni prestan la batea. Porque ustedes ven que no es gente que ora, no es gente que lee la Biblia, no es gente que se reúne. Así que yo no sé de qué religión están hablando. Y así que le llaman a uno traidor. Usted es un traidor. Algunos, para tratarnos más suave, nos llaman hermanos separados. Sí, porque fue una estrategia de esa iglesia popular, porque se estaban perdiendo mucha gente se estaba saliendo. Y entonces ya se dieron cuenta que no valía la pena llamarle a los cristianos herejes. Y dijeron ellos, digámosle mejor que son nuestros hermanos separados. Y utilizaron esa estrategia, ¿verdad? Para que la gente no sintiera tanta curiosidad de ver qué es lo que tienen los herejes. Y al venir a ver qué era lo que teníamos, lo que ellos llaman herejes, se quedaban finalmente y ya no regresaban. Decidieron mejor llamarnos hermanos separados, ¿verdad? Para que entendieran, al final y al cabo son otra comunidad igual que la nuestra, lo cual no es cierto, pero es una estrategia del enemigo. Pero lo que quiero decirles es, la semilla que cae en piedra no da fruto, hermano. Pero note que el problema no está en la semilla, y el problema no está en el sembrador que está regando la semilla. El problema está en el terreno donde cayó la semilla. Así que por más que nos afanemos como agricultores, hermano, por más que nos afanemos los agricultores, lastimosamente tenemos que regar la semilla. Y no podemos ponernos, déjame ver, porque aquí, esta sí es tierra buena, déjame ver, aquí voy a poner una semilla. Déjame ver, aquel sí, aquel como que tiene apariencia de buena tierra, déjame ver, a él le voy a hablar de Dios. No, nosotros no podemos jugar a eso, hermano. Nosotros tenemos que hablarle a todo el mundo. Habrá gente con piedras que Dios tendrá que quitarlas, piedras de incredulidad en su corazón, como tenía Marta. ¿Dónde recuerdan a Marta, la hermana de Lázaro? Dice la Biblia que él llegó a su casa, llegó justamente cuando lo había dispuesto. Yo quiero decirle a usted en esta hora que el Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el tiempo en que Él tenía señalado que iba a llegar. Y ellos esperaban al Señor antes. Ella le mandó a decir al Señor que su hermano estaba enfermo. Y cuando el Señor recibe la noticia, le dice a sus discípulos, me alegro que ustedes estén aquí conmigo, porque yo no voy a llegar en ese tiempo. Pero yo me alegro para que ustedes sepan que el que está con ustedes es el Señor de la muerte. Es el que tiene toda la autoridad. Y dice la Biblia que llegó a la casa, encontró a Marta. Marta estaba allí en aquel momento disgustada con el Señor. Y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Y tan disgustado estaba que si usted sigue leyendo, dice la Biblia que salió, dejó al Señor con la palabra en la boca, se fue y le dijo a María, vete que el Señor te está llamando. Y yo le invito a usted para que lea el pasaje en su casa y se dé cuenta en qué momento el Señor le dijo que le buscara a María. No va a encontrarlo. Porque en ningún momento Jesús le habló de María. Jesús le estaba diciendo a ella que Él tenía toda autoridad, pero ella estaba bloqueada, tenía un peñón de incredulidad arriba. Como diríamos nosotros, estaba aquí ya con el Señor. Estaba molesta. Hermanos, miren, y no vale la pena molestarse con Dios. De verdad se lo digo de todo corazón. Eso de que usted enojarse con Dios, eso no tiene sentido, hermano. Eso no tiene sentido, de que pelear con Dios. Y alguien va a decir, pero Jacob peleó con Dios y lo venció. Lea la Biblia, hermano. La Biblia dice en el libro de Oseas que con lágrimas en sus ojos y súplicas, esa era la lucha de él, esa era la batalla de él. No fue que le puso una llave al Señor, tú no te vas de aquí hasta que yo no te suelte. No, hasta que tú no me bendigas, tú no te me vas a ir de aquí. No, hermano, fue con lágrimas, con súplica, con ruego, Señor, bendíceme, Señor, hasta que tú no me bendigas, yo no estoy dispuesto de pararme de este lugar, yo no me voy a ir de tu presencia, hasta que tú no me bendigas. Fue de esa manera que arrancó la bendición para su vida. No fue peleándole a Dios. No podemos pelear, hermano, con aquel que nunca ha perdido ni perderá jamás ninguna batalla. Usted no gana nada con pelearse con Dios. Lo único que se va a amargar la vida por estar peleando con Dios. Así que es más sensato reconocer que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la autoridad, y venir delante de Él con súplicas, con ruegos, con acción de gracias, como dice la palabra. Que pidamos y Él nos dará, que llamemos y Él nos abrirá la puerta. Dios nos pide a nosotros que hagamos algo, sí, ciertamente, algo tenemos que hacer, pero jamás, hermanos, pelearnos con Dios. Usted lee el libro de Job y Job estuvo disgustado con Dios. Y se peleó con Dios porque ¿por qué no me mataste? ¿Para qué permitiste mejor que yo viviera esta vida? Mejor me hubiera matado cuando yo era un feto que estaba dentro del vientre de mi madre, no hubiera venido a este mundo. Y habló y le preguntó a Dios y cuestionó a Dios. Y Dios se quedó callado, no le respondió nada. Y cuando se cayó y ya no habló más, le dijo Dios, ya terminaste. Ahora eres tú el que me vas a responder a mí. Pero lea con cuidado que Dios no le respondió nada de sus reclamos. Dios le dijo, ya terminaste, ahora respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía un cordel para que sostuviera la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse a los mares, le puse una señal para que no se desbordaran y le di una orden para que no salieran de ahí? ¿Dónde estabas tú? Y entonces aquel se queda asombrado, le dice, Señor, discúlpame, perdón, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. No vale la pena ponerse a pelear con Dios, hermano. Marta estaba peleando con Dios, tenía una piedra y el Señor, ¿sabe lo que le dijo? Quita la piedra. Para que veas la gloria de Dios, tienes que quitar la piedra que hay dentro de tu corazón. Quita la incredulidad. Y cuando Marta se echó a un lado y quitaron la piedra que había en el sepulcro, los hombres que estaban allí, porque Marta no podía físicamente, era imposible que ella pudiera mover esa piedra, de manera que Jesús no le estaba hablando de esa piedra física, le estaba hablando de la piedra que había en su corazón, que le impedía ver la gloria de Dios. Porque el Señor le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y ella sacó su teología de una vez. Sí, yo sé que en el día postrero Él va a resucitar. Yo sé que en el día postrero Él va a hacer eso. Pero debiste haber venido antes. Era su reclamo. Martita, quita esa piedra, hombre. Déjate de estar de cosas ahí. Quita esa piedra. Y hasta que no quitó la piedra no pudo ver la gloria de Dios. Hay gente que tiene piedra de incredulidad. Y mientras tienes piedra de incredulidad no puedes echar raíces.
Y por eso cuando te viene la prueba, lo primero que haces es salir corriendo. Y sales, no creo, no, ¿dónde está? ¿Qué Dios ni qué Dios? ¿Dónde está Dios? Y la semilla entonces se vuelve infructífera. ¿Sabe por qué? Porque pusiste delante de ti un pedregal. Pusiste incredulidad en tu corazón. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Pero si usted no cree, nada le es posible. Es simple. La Biblia dice que parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos representan el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad ahogaron la palabra de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, el terreno, cualquiera que sea, no importa. Dios nos dice: siembren, pongan la semilla. Pongan la semilla, que soy yo el que hago que germine la tierra, que produzca fruto, que fructifique y que dé pan al que siembra, semilla al que siembra y pan al que come. Soy yo. Ustedes, su trabajo es poner la semilla, siembren la semilla, no se cansen de sembrar la semilla, riéguenla donde quiera que vayan, tiren la palabra en mi nombre. Y en mi nombre yo haré proezas en favor de ustedes. En mi nombre ustedes podrán sanar a los enfermos. En mi nombre podrán echar fuera a los demonios. En mi nombre es necesario que nosotros le creamos a Dios. Es importante que creamos su palabra. Y parte de la tierra cayó en buena, de la semilla cayó en buena tierra, y produjo fruto, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Quiere decir que aún dentro de la buena tierra, no todos van a dar fruto al 100 por uno. Va a haber algunos que van a dar fruto al 60 y esa era su máxima capacidad. Y otros darán fruto al 30 y esa era su máxima capacidad. ¿Saben? Es como que si usted tuviera varios envases y uno pudiera soportar 30 galones de líquido, otros 60 y otros 100. Pero el que haya recibido 30 en su capacidad era la totalidad que podía recibir. Dios no te va a dar a ti nada más de lo que tú puedas sobrellevar. Dios sabe la capacidad que tú y yo tenemos para darnos a nosotros conforme a la capacidad que tenemos. Por eso dice la Biblia que Él da el Espíritu conforme a la medida. Él no va a darte mucho más de lo que no puedes soportar. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces es necesario colocar la semilla, regar la semilla, colocarla en el lugar adecuado. El lugar correcto es un campo propio. Un campo propio. Porque si usted alquila una tierra y siembra en esa tierra, cuando se le venció el alquiler, ¿dónde le va a quedar el fruto? Con el que usted le alquiló la tierra, y usted va a perder la cosecha. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la mejor tierra es campo propio. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús no siembra en campos ajenos? Él siembra en los campos que Él compró a precio de sangre. Ahí pone el Señor su semilla. Ahí pone el Señor su palabra. Ahí pone el Señor aquello para lo cual Él desea. En Marcos capítulo 4 versículo 26-27 dice: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Amados hermanos en Cristo, tú y yo vamos a poner esa semilla, pero no sabemos qué está haciendo ahí adentro. La semilla, tú no puedes ver lo que está ocurriendo ahí dentro, pero debes de creer que está haciendo aquello para lo que el Señor le envió. Aleluya. Debes de creer que Dios está cumpliendo su propósito en aquella persona que Dios ha puesto su palabra. Hay gente que se desmotiva. Bueno, ya yo no voy a predicar más a ese, ya lo he predicado demasiado. Yo no veo ningún resultado. El agricultor
no sabe lo que está pasando ahí dentro. El agricultor no entiende qué es ni cómo es que Dios está haciendo su obra. Pero de que Dios está haciendo su obra, la está haciendo. Aleluya. Entonces no te canses de sembrar. Pon la buena semilla en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mire un detalle. La tarea del que siembra. El Señor, ya dije, no siembra en campos ajenos. Para Él sembrar en nosotros, primero tuvo que pagar un precio. Y Él pagó un precio en la cruz. Derramó su sangre preciosa. ¿Cuántos saben que el Señor derramó su sangre preciosa por toda la humanidad? Entonces no podemos hacer acepción de personas. El Señor pagó un precio por todo el mundo. Nosotros tenemos que llevarle la palabra a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar de este evangelio. Al que creyere. No dice que todos creerán. Al que creyere. Porque algunos van a rechazar. Algunos van a poner incredulidad en su corazón, dureza. Y la semilla no podrá ser, no podrá dar una raíz profunda. Y cuando venga la primera prueba, ahí mismo se fue la fe con todo. Pero nosotros debemos de seguir sembrando. La mejor semilla para sembrar es la palabra de Dios. Pero hay un ingrediente vital para sembrarla, y es creer que ella va a producir fruto. Si usted lo que dice, miren, hay gente que ha descontextualizado la Biblia y por esa razón no está predicando. ¿Saben lo que dicen? No podemos echarle las perlas a los puercos. Y utilizan esa expresión para no predicarle a gente que tiene una apariencia de dureza, a gente que tiene un tigueraje encima que se le ve por fuera. Pero yo quiero decirle que Dios está interesado en esa gente también, que el Señor Jesús pagó un precio por esa gente también, que el Señor Jesús está interesado en que ellos se salven, en que ellos alcancen la vida eterna, como también nosotros hemos de alcanzar la salvación y la vida eterna después de haber creído en Jesucristo. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, hermano, que a la hora de sembrar tenemos que hacerlo creyendo. Cuando tú siembras una palabra en alguien, cree que esa palabra traerá un fruto un día. Cree que esa palabra va a germinar, esa semilla va a germinar, porque Dios es el que hace, Dios es el que riega esa tierra, Dios es el que la hace germinar. Hermanos, y quizás usted le da una palabra un día a una persona, pero va a venir Dios y va a enviar a otros, o va a enviar a través de la internet, o va a enviar a través de la televisión, o va a enviar a través de un letrero gigante, o va Dios a utilizar el medio que Él le plazca utilizarlo para regar esa tierra y confirmarle que Él está interesado en salvarlo. Y le va a hablar a través de esa palabra. Y eso que un día usted puso en el corazón de alguien va a germinar y va a producir fruto para la gloria y la honra del nombre del Señor. Aleluya. Entonces no nos cansemos de sembrar. No nos cansemos. Sembremos a tiempo y fuera de tiempo en el nombre de Jesús. Pero sembremos con fe. La fe no nos permite ver lo que hay en el terreno. Vuelvo a repetirlo. La fe nos impide ver lo que hay en la persona. ¿Cómo así, pastor? Usted está diciendo al revés. No estoy diciendo al revés. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no ves nada físicamente hablando, pero algo está ocurriendo ahí dentro. Tú no ves nada físicamente. Tú miras la misma persona de siempre, con las mismas actitudes, con los mismos gestos, con las mismas situaciones de siempre. Y tú dices, pero ¿será que yo estoy sembrando mal? ¿Será que qué es lo que pasa? No te preocupes, Dios está haciendo algo ahí dentro. Hay que tener fe que Dios hará germinar esa tierra y Dios la va a poder producir para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya.
Vamos a Marcos capítulo 4 y veamos el verso 28 y 29. Dice: la tierra produce las cosechas por sí sola. ¿Cómo dice ahí? La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga, finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Pero ve usted que la palabra de Dios nos está enseñando que la tierra produce cosecha por sí sola. Lo primero que hay que hacer es sembrar con fe, creyendo que Dios hará aquello que Él se ha propuesto hacer. Nunca, escuche, nunca, es un término absoluto, nunca la palabra retornará sin haber hecho, vacía, sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada. Es un término absoluto de Dios. Nunca mi palabra vuelve vacía. Lo que yo digo se cumple. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca, hermanos, mire, empapémonos de la palabra para que hablemos la palabra y compartamos la palabra del Señor. Ahí mismo en Marcos 4, versos 30 y 32 dice: Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Y ahora yo quiero que ustedes miren la medida de la fe que el Señor nos está hablando. No nos está pidiendo el Señor una montaña de fe. Nos está pidiendo el Señor que nuestra fe sea como un granito de mostaza. Si usted no había visto un granito de mostaza, en este día yo se lo voy a mostrar. El Señor dice que si nuestra fe, usted se ríe porque alcanza a ver solamente mi mano con una posición que está sosteniendo algo con los índices, ¿sí? No alcanza a verlo, pero ahora lo vamos a tener, cada uno va a tener una semillita de esa en su mano. Amén. Dámele la otra, Catherine, por favor. Sí. Vete, riega eso por ahí. A todo el mundo, dale una semillita. O repartas, dale un puño a alguien para que se vaya para allá atrás. Amén. No la tire, no la riegue. Para que le pueda quedar una semillita a cada uno en su mano. Una semillita. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. En esa mano se ve menos porque es más grande que la mía. Dios del cielo. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, cualquiera que sea, quítate, y se quitará. Pero óigame, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Cuando el Señor Jesús habla de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate, y se quitará. Algunas personas han descontextualizado la palabra, la han sacado de contexto. Y una vez, una viejecita se paró frente a un monte y dijo: déjame ver si es verdad que la palabra de Dios tiene poder. Y se paró ante un monte. Le dijo: monte, quítate. Y abrió los ojos. Yo sabía que no se iba a quitar. Ella no tenía fe ninguna. Pero quiero decirles que cuando la Biblia está hablando de montes, en el contexto
en el que esa palabra es explicada se refiere a potestades. No se refiere a una montaña física, a un pequeño monte. No se refiere a un pequeño cúmulo de tierra. Se refiere a potestades de las tinieblas. No olvides que tu lucha no es con sangre y carne. Tu lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la palabra de Dios dice: si tuvieres fe como un granito de mostaza, le podrás decir a cualquier monte, no importa cuán grande sea, no importa la jerarquía que tenga, no importa que sea un principado, no importa que sea una potestad, no importa que sea un gobernador de las tinieblas de este siglo, quítate en el nombre de Jesucristo y será quitado en el nombre de Jesús. Así que yo no sé qué monte se ha levantado en tu casa. Yo no sé qué monte se ha levantado en contra de tu familia. Pero este es el tiempo de tener fe como un granito de mostaza para decirle a esos montes: quítate en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La fe entonces mueve montañas. Por poco y pierdo la fe. Dios santo, ayúdame. Se puso rebelde. Si tuviese fe, y esta mañana de tomar fe, de creer, yo estoy sembrando en tu corazón hoy una palabra de fe. De fe. Para que aquello que parece imposible en tu familia. Hay gente que ha visto casi imposible la conversión de su esposo incrédulo. Hay gente que ha visto imposible la conversión de algún familiar. Fulano, no, ese no tiene remedio. Fulano, esa es la oveja negra de esta familia. Hay gente que ha perdido toda la fe cuando se trata de alguien exclusivo de la familia. Yo quiero decirle que Dios está interesado en ese alguien que todo el mundo ha quitado la mirada encima de él. Dios lo vil y lo menospreciado lo escoge para avergonzar a los sabios. Dios tiene una obra. Dios actúa como nadie actúa en este mundo. Dios, miren, ay Dios mío, ¿saben qué? Me vino a la memoria una historieta que siempre nuestro apóstol cuenta de Dios. Dice: Dios es un mal comprador, dice él, guardando el respeto. ¿Y saben por qué lo dice él? Porque ninguno de nosotros iría al mercado y vería los tomates machacados, podridos, tirados allí, pisoteados, y pagaría por ello ninguna cantidad de dinero. Usted iría, si está interesado en esos desechos, y diría: regálenme eso. ¿Verdad que sí? Porque si usted es alguien que quiere hacer abono y quiere eso, pues usted va y le dice: regáleme eso. Con mucho gusto le van a decir: venga, yo lo ayudo a recogerlo. Y es posible que encuentre quien le ayude a recogerlo. Pero pagar un precio, y pagar el precio más alto por eso, no, Dios es mal comprador. Él dice: Dios es mal comprador porque pagó con la vida de su Hijo Jesucristo por todos aquellos que no servíamos para nada. Usted y yo, con el mayor respeto que usted se merece, pero estábamos podridos en el pecado, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso, algo que te está pareciendo imposible en tu familia, alguien que te está pareciendo que ya no tiene ninguna oportunidad, que todo el mundo lo ha menospreciado, que todo el mundo lo ha desechado, que todo el mundo lo que ha hecho es maldecirlo, que todo el mundo cuando abre su boca es para decir algo malo acerca de. Yo vengo a decirte y a ponerte en esta hora una semillita de fe en tu corazón. Dios quiere que usted tenga una semilla de fe en esta hora. Y yo pongo esa semilla en el nombre de Jesús.
por la autoridad de la palabra. Padre, yo veo por la fe, Señor, que tú harás proezas, portentos y maravillas. Y gente que ha estado desahuciada por la ciencia médica, gente que ha recibido diagnósticos pesadumbrosos, diagnósticos que le bajan la tónica a toda la familia, que todo el mundo está esperando el peor desenlace. Yo ministro fe de esta hora en el nombre poderoso de Jesús, para que ocurran milagros, para que ocurran prodigios, para que ocurran proezas de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo ministro fe a tu corazón. Dios dice que tengamos fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, como todas las semillas, tiene un potencial biótico, pero ella alcanza un potencial tan grande para multiplicarse y para reproducirse, que crece el árbol más grande de todas las semillas. Y hoy, por la fe, yo pongo esa semilla en tu corazón para que te multipliques, para que te reproduzcas, para que veas la obra de Cristo en los tuyos, para que veas el accionar de Dios en lo que estaba imposible, en lo que los abogados por tiempo habían manipulado, los jueces habían manipulado, los jueces habían detenido lo tuyo y lo habían echado hacia un lado. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, levanta esos expedientes, lo coloca en manos de esos jueces y en el nombre de Jesús establece justicia para gloria y honra de su santo nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. No se necesita tener una montaña de fe, una fe como un granito de mostaza. La fe puede crecer tanto que puede producir grandes resultados en tu vida y en mi vida. Yo voy a concluir haciendo algo que brotó del corazón de Dios la semana pasada, en una actividad que hicimos con los jóvenes, donde le entregamos a cada joven varón un cetro. Yo hoy lo voy a hacer con los caballeros que hay aquí en este lugar y con los jóvenes que no vinieron a esa actividad. Yo por la fe le voy a entregar un cetro. Escúchenme el significado del cetro, porque este es un acto de fe que yo estoy haciendo en este momento. El cetro es símbolo de autoridad. Es símbolo de autoridad. Dios le entregó a Moisés una vara y le dio autoridad para que a través de esa vara Moisés pudiera abrir el mar rojo. Hoy voy a compartir este cetro. Cuando usted lo reciba en su casa, usted le va a poner su nombre. Le va a escribir en ese nombre después abajo la fecha cuando lo recibe. Hoy estamos a día 24 de marzo del 2013. Usted se la va a poner ahí y va a escribir este versículo. Va a escribir un versículo que Dios ha puesto en su corazón, ha puesto en nuestro corazón. Dice Dios en Deuteronomio 1, verso 11. Es el versículo de la multiplicación. El Dios de tus antepasados ha prometido multiplicarte 1000 veces más. 1000 veces más. Así que tú tienes hoy un destino profético en tus manos cuando recibas esto, para que en tu familia se reproduzca 1000 veces más que lo que pudieron reproducir tus antepasados. Dios está poniendo en ti la autoridad. Dios está poniendo en ti la fe. Dios está poniendo en ti la gracia. Y este es un acto profético, hermano. Yo en el nombre de Jesús llamo a los hombres de este lugar para entregarles un cetro. Le quiero pedir por favor que vayan pasando. Ven, hermano, recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe la autoridad que Dios te delega, que Dios te da, en el nombre poderoso de Jesús. Recíbala en el nombre de Jesús.
Reciba la autoridad, recíbala en el nombre poderoso de Jesús. Reciba la autoridad en el nombre de Jesús. Es un acto de fe. En el nombre de Cristo Jesús, es un acto de fe. Recíbalo. Recíbalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dios le da la autoridad. Dios le da la autoridad. Dios le da la gracia. Dios le da la unción del Espíritu en el nombre poderoso de Jesús para hacer proezas, para hacer prodigios, para hacer maravillas, para ver las señales en su casa. Tú vas a ver al Dios Todopoderoso moverse con poder en tu casa, en tu familia, entre los tuyos. Verás a Dios cuando nunca antes. Verás a Dios en una dimensión que no la había conocido hasta el día de hoy. Una dimensión más grande, una dimensión más sublime, una dimensión poderosa. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de autoridad, es un Dios de gracia, es un Dios de poder. El Dios al que le sirves es un Dios todopoderoso, es un Dios hacedor de maravillas, es un Dios hacedor de proezas. Dios hará grandes cosas. Créelo y recíbelo por la fe. Créelo y recíbelo por la fe. En el nombre de Jesús, Dios te da la autoridad. Dios le da la autoridad. En el nombre de Jesús, recíbanla. Recíbala, poderoso en Dios. Dios hará aquello que ustedes creían que era imposible, que habían visto como difícil en su casa. Lo había visto difícil. Recibe en el nombre de Jesús esa autoridad. Es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Reciba esa autoridad en el nombre de Jesús. Dios le delega esa autoridad. Hombre de Dios, póngase de pie con su cetro en la mano. Póngase de pie con su cetro en la mano. Es el tiempo de ver cumplida la promesa de Dios. Este es el año de la promesa. Y en el año de la promesa, Dios prometió que multiplicaría 1000 veces más. 1000 veces más lo que Dios prometió a nuestros antepasados. Así que viene una gran cosecha, viene una gran multiplicación, viene una grande bendición a tu casa. Aleluya. Viene una grande bendición de parte de Dios. Y vas a recibir esa autoridad y vas a sentir ese poder venir sobre ti. En el nombre de Jesús. Y te levantarás ante toda adversidad como cabeza de tu hogar. Y en el nombre de Jesús harás retroceder a tus enemigos. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos saldrán huyendo. Esta es la herencia de Jehová para los santos en su casa. Autoridad sobre la enfermedad. Autoridad sobre los espíritus. Autoridad que Dios te delega hoy. Utilízala. Levanta tu vara en señal de dependencia del Dios del cielo. Como que si le estuvieras pasando la situación al Señor. Esa situación difícil, ahora dile: Señor, mírala aquí, está delante de ti. A través de la vara, pásale. Dile: Dios, mira a mis adversarios. Cuando los amalecitas, que eran mayor número contra Israel, Moisés levantó su vara y Dios comenzó a cobrar venganza en contra de los amalecitas. Levanta la señal de autoridad y recibe la gracia de Dios. Hombre de Dios, hombre de Dios, hombre de Dios, tú que no tenías empleo y que lo había buscado incesantemente, ahora ve con la autoridad que Dios te da. Ve en el nombre de Jesús, porque Dios abre las puertas para ti. Dios pone gracia delante de ti. Y esa gracia te es dada de parte del Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta congregación, porque este es el tiempo donde la semilla
que Dios ha puesto en esta congregación va a germinar, va a fructificar, se va a multiplicar, va a producir mucho fruto para la gloria del Padre. Y los testimonios lloverán. Lloverán, porque la fidelidad de Dios es para siempre. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona para su gloria y su honra. Yo te bendigo, hombre de Dios, y a ti, mujer de Dios. Te bendigo para que la gracia de Dios se manifieste. Se manifieste en ti. Que sientas la protección que Dios te envía a casa. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Dios te ha puesto una sombra para cubrirte, para salvaguardarte. Yo te bendigo, mujer de Dios, quien quiera que seas, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te sean abiertos los ojos del Espíritu y comiences a ver lo que antes no habías visto. Padre, gracias. Que quede impregnada tu palabra de fe en el corazón. Y que tú permitas que traiga fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Yo quiero pedirle a los esposos que están aquí con sus esposas, y si están los hijos, también reúna a los hijos, y vamos a orar por la familia desde ya. Hombre, ora por los tuyos. Si no está tu familia aquí, si estás solo, hombre de Dios, escúchame. Pon tu fe en alto y comienza a orar por los tuyos que no están alrededor tuyo hoy. Quizás no has visto a tu esposa sentarse al lado tuyo y has estado esperando y has estado ya casi incrédulo de que será posible que se siente ella conmigo en este lugar. No lo dudes, porque al que cree todo le es posible. Bota la duda y ora en esta hora. Ora por ella en el nombre de Jesús. Y los que son solteros, yo les invito a tomar la autoridad que Dios les ha delegado y comiencen a orar por casa. Oren por su familia, oren por sus padres, oren por sus hermanos, oren por sus casas en el nombre de Jesús. Fiel es aquel que nos ha llamado. Padre, en este minuto estoy orando por los que nos miran a través de la internet. Hombre de Dios que estás ahí, hombre de Dios que estás ahí, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe la gracia de Dios. Y que lo que no habías visto hasta este día, comiences a verlo. Porque fiel es el que te ha llamado, el cual cumplirá sus promesas en tu vida. Y Él dijo que el Dios Todopoderoso multiplicará 1000 veces más. 1000 veces más. La bendición, la semilla, será multiplicada 1000 veces más sobre ti, sobre los tuyos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios esté sobre ti, en el nombre poderoso de Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa